Bien, listo. Chicos, pueden ver la pantalla, ¿correcto? Y también mi cámara. Sí, sí se Sí, puede sí. ver. Genial. Bien, vamos a empezar con la asesoría número 12. Va a tratar sobre los parásitos hemáticos y tisulares. Es un tema bastante interesante, ¿ok? Porque aunque no crean, los parásitos hemáticos son bastante prevalentes a nivel internacional, ¿no? De Latinoamérica más que nada. Y pues un lugar bastante hiperendémico viene a ser el Perú, ¿no? Bien. Vamos a empezar con una pequeña pregunta, ¿no? Que ustedes seguramente ya habrán escuchado, les habrán preguntado, ¿no? Sobre la malaria. La malaria es una enfermedad que nosotros la vamos a adquirir por la picadura de un mosquito. Empecemos con eso. La vamos a adquirir por la picadura de un mosquito. Sin embargo, no va a ser la única forma en la que nosotros vamos a poder contagiarnos de esta enfermedad, ¿ok? Es bastante prevalente en el Perú. ¿Ok? Especialmente en la zona selva y un poco de la ceja de selva parte sierra, ¿no? Como Junín, etcétera. Y es por eso que nosotros debemos conocer sobre esta enfermedad. No sé si por si acaso habrán escuchado durante la pandemia del COVID, ¿no? Cuando la gente, antes incluso de la ivermectina, que seguramente han escuchado, ¿no? Oye, da la ivermectina, puede funcionar, qué sé yo. Un poco antes también hablaban de la hidroxicloroquina. Es un fármaco antipalúdico, o sea, es un fármaco que actúa para contrarrestar los efectos de la malaria. O sea, que es un parásito bastante conocido a nivel del Perú, ¿no? Y la mayoría de las personas tienen que conocerlo, ¿no? Especialmente los del sector de salud, porque sí o sí en su serum lo van a ver, lo van a ver. Bien. El Plasmodium viene a ser el agente causal de esta enfermedad. Plasmodium en sus distintos especies, ¿no? El filo viene a ser apicomplexa, ¿ok? El género Plasmodium y va a tener distintas especies. Estas son las que tenemos, ¿no? El Plasmodium vivax, causante de la malaria benigna, el Falciparum, que es la maligna, y mientras tenemos el Malariae ovale, también de benigna, y el Knowlesi potencial zoonótico. En principio vamos a ver las dos primeras, ¿no? El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum, que son las que ahorita nos van a interesar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 85% de los casos a nivel del Perú va a ser por Plasmodium vivax, mientras que el 15% por Falciparum. ¿Ok? Pero Malariae también puede ocasionar benigna, pero no a nivel del Perú. No la tenemos tanto a nivel del Perú, la tenemos, por ejemplo, en zonas cercanas como Venezuela, Brasil, entre otros, ¿no? Pero lo tenemos acá. El ovale va a ser propio de la zona africana, ¿no? Del continente africano. Y el potencial zoonótico del Plasmodium knowlesi va a ser más que nada debido a que se ha encontrado ciertos estadios de Plasmodium knowlesi en la sangre de un humano tras haber sido contagiado por un chimpancé, por un mono. ¿Ok? Entonces, el Plasmodium knowlesi es propio del mono. ¿Ok? Es propio del mono y se ha visto que hubieron casos de malaria producidos por este Plasmodium knowlesi. Sin embargo, aún no se habla de que la malaria es una enfermedad zoonótica. Aún no se habla, por eso le pongo como potencial zoonótico. Entonces, si les preguntan, ¿no? Si es una enfermedad zoonótica, ustedes dicen que no, porque no lo es. Aún no lo es. ¿Se está estudiando? Sí, pero aún considerada no lo es. ¿Ok, chicos? Bien. ¿Y cuál viene a ser el vector? En este caso, el vector viene a ser el anófeles para Plasmodium, chicos, y especialmente la hembra porque esta va a succionar la sangre del hospedero. ¿Ok? En este caso, el anófeles viene a ser un tipo de vector biológico, ¿ok? Que recuerden que el tipo de vector biológico, a diferencia del mecánico, va a ser el que va a albergar dentro de sí mismo los estadios o ciertos estadios intermediarios e incluso definitivos del parásito. O sea, va a haber desarrollo del ciclo biológico dentro de este parásito, ¿ok? Y lo vamos a ver posteriormente. Estas son las generalidades, ¿no? O sea, recordar, el Plasmodium vivax es el más común a nivel del Perú, ¿ok? También tenemos el Falciparum, que está en un 15% y en mucho menos cantidad el Malariae.
Han habido casos, sí, pero contados, incluso contados con los dedos de la mano, que han sido producto de la migración de personas de países vecinos, ¿no? Venezuela, Brasil, Colombia. ¿Ok? Y el ovale no lo tenemos y el noblesi tampoco, ¿no? Pero para su conocimiento es eso, el ovale es propio de África y el noblesi tiene el potencial zoonótico. Bien, el mecanismo de transmisión va a ser más que nada vectorial, pero por decir vectorial no significa que van a existir o que no van a existir, mejor dicho, otras formas de transmisión. Tenemos la vectorial, ¿no? Por la picadura propia del anófeles. Y la no vectorial, donde puede ser por transfusión sanguínea, transplacentaria y por jeringas. Por jeringas. Se han reportado bastantes casos, ¿no? De contagio de malaria por uso de jeringas compartidas, ¿no? En problemas, por ejemplo, cuando hay problemas de drogadicción, suelen compartirse jeringas, ¿no? Y se han documentado casos, ¿no? De haberse contagiado de malaria, de Plasmodium, gracias a esta actividad, ¿no? De compartir jeringas. Y la transfusión sanguínea es más que obvia porque este parásito va a actuar a nivel sanguíneo. Y los factores de virulencia, en este caso, ya les mencioné que la malaria benigna iba a ser por Vivax, por la especie Vivax y por la especie Malariae. Pero el falciparum va a ser propio de la malaria maligna. ¿Y eso por qué? Porque va a estar asociado a las famosas, al famoso complejo multiproteico NOPS. Ok, chicos, un momento voy a poner puntero láser. Ya. Al famoso complejo multiproteico NOPS, ¿ok? Que este va a ser aquel que se va a unir a la pared endotelial, ¿no? De eritrocitos infectados. ¿Cómo? O sea, va a haber una unión de estos eritrocitos infectados hacia la pared vascular, ¿ok? Va a haber esta unión hacia la pared vascular, hacia el endotelio, más que nada impidiendo el pase normal o la perfusión correcta hacia los órganos. Y al no haber perfusión correcta, ¿no? de los órganos, pues es por eso que se considera la malaria maligna. Y esto se va a dar principalmente por dos proteínas, ¿no? Que los mencionaban en la teoría, no sé si lo sigan mencionando, que era la PFMP1, que era el NOPS, ¿no? Que era ligando al eritrocito infectado y, o sea, este era el principal que se iba a unir al endotelio. Gracias a esta proteína, este NOF se unía al endotelio y el que le daba mayor estabilidad, pues, ¿no? O ese relieve al eritrocito infectado, ¿no? Ese relieve vendría a ser el KAHRP. Pero no creo que les pregunten, pero por si acaso se lo digo. Esos son sus factores de virulencia. Entonces, van a ver estos famosos NOFs adheridos a la pared endotelial. Ok, y si tienen un vaso normalmente, o no, donde está corriendo sangre para irrigar un tejido, y al haber un bulto, estás impidiendo que haya un correcto pase de la sangre, ¿no? Y estas complicaciones van a ser clásicas de Plasmodium falciparum. No lo va a hacer Plasmodium vivax, no lo va a hacer Plasmodium ovale, ¿ok? Lo va a hacer Plasmodium falciparum. Por eso se considera que es la malaria maligna, chicos. Por eso se le considera malaria maligna. Bien, el ciclo biológico. Acá hay que estar un poco atentos, chicos, ¿ya? Porque es bastante extenso, en este caso del Plasmodium. ¿Ok? Vamos a empezar poco a poco. Imaginemos que el mosquito ya está infectado, ya picó a un ser humano, ya ingirió los gametocitos, entonces los gametocitos que desarrolla el ser humano van a ser el estadio infectivo para el mosquito, como ven acá. Los gametocitos, al momento de ser ingeridos por la hembra hematófaga, porque el macho no ingiere sangre, recuerden, el macho no ingiere sangre, va a llevarse a los gametocitos y se va a contagiar. Entonces, dentro de este anófeles, lo que va a pasar es esto, va a haber una fecundación y por eso se denomina ciclo sexual y por eso el anófeles se le considera hospedero definitivo, chicos. El anófeles no es el hospedero intermediario, es el hospedero definitivo de Plasmodium. ¿Por qué? Porque hace el ciclo sexual porque hace el ciclo sexual. El gametocito se convierte en micro y macrogametocitos. El microgametocitos fecunda al macrogametocitos y se forma el oquineto, como ven. Esa es la producción del ciclo sexual, ¿no? Entonces,
El anófeles es el hospedero definitivo, chicos. Es un vector biológico porque desarrolla parte del ciclo dentro de él. No es que transporta el vector, transporta el mal, ¿no? El parásito de forma inespecífica en sus patitas, antenas, qué sé yo. No lo hace así. Desarrolla ciclo biológico dentro de él. ¿Ok? Este oquineto se desarrolla en la pared quística y se forma el oquiste, ¿no? Que este oquiste contiene a numerosos esporozoitos, ¿no? Y por eso recibe también el nombre de ciclo esporogónico, porque se va a encargar de, mediante la reproducción sexual, poder desarrollar los esporozoitos que se tienen que liberar del oquiste, como ven acá, la ruptura de de la ruptura del oquiste para liberar los esporozoitos. Y esos esporozoitos van a ir directamente a lo que es las glándulas salivales de este parásito, de este vector. Y así empieza el contagio hacia los humanos porque ya una vez con los esporozoitos en las glándulas salivales del anófeles, este parásito, no, perdón, este vector va a picar a una persona no contagiada y le va a administrar, le va a inyectar los esporozoitos ya formados. Entonces, chicos, a ver, entonces, el estadio infectivo para el mosquito viene a ser el gametocito. Pero el estadio infectivo para el ser humano es el esporozoito. O sea, son dos cosas distintas, chicos. Son dos cosas distintas. Y cuando ya pasa al ser humano, el ciclo se va a dividir en dos. O sea, en grande se va a llamar ciclo asexual porque no va a haber fecundación. Recuerden, no va a haber fecundación. Entonces, si no hay fecundación, el ser humano es el hospedero intermediario. Es el hospedero intermediario. ¿Por qué no paraténico? Porque sí va a desarrollar ciertos estadios de su ciclo biológico dentro de él. Sí se va a desarrollar el parásito. Por eso no es un hospedero paraténico, es un hospedero intermediario. ¿Ok? Bien. Cuando entran los esporozoitos, esto va a ir directamente hacia el hígado, chicos. Directamente hacia el hígado y va a entrar al hepatocito. Eso por eso se le denomina ciclo exoeritrocítico, porque va a estar fuera del eritrocito. Vamos a ver que después va a haber un ciclo eritrocítico que que va a ser dentro, ¿ok? Del eritrocito, del glóbulo rojo o del hematíe, como ustedes lo conozcan. Bien. Pero dentro de este hepatocito, se van a convertir en esquizontes que van a romper a este hepatocito, ¿no? Va a romper hepatocito y va a liberar a lo que son más merozoitos, porque los esquizontes van a albergar diversos merozoitos, ¿ok? Que en principio rompen al hepatocito, luego rompen su membrana, como ven acá, para liberar un montón de merozoitos, y son estos merozoitos que van a invadir en los glóbulos rojos. Son estos chicos, estos merozoitos invaden el glóbulo rojo, como ven acá, ¿ok? Como ven acá. Ya. Y al haber invasión del glóbulo rojo, en principio va a haber una conversión, ¿no? De este ya trofozoito inmaduro que viene a ser el morozoito invadiendo al hematíe, hacia un trofozoito maduro, hacia un esquizonte hemático, chicos, porque hay dos esquizontes. Hay un esquizonte hepático y hay un esquizón temático. En este caso ya es el esquizón temático, ¿no? Que va a romper la membrana del glóbulo rojo, va a romper su membrana de esquizonte y va a liberar más merozoitos. O sea, es un ciclo, ¿no? Y esto puede pasar una vez, puede pasar dos veces, las veces que fueran, o pueden pasar cero veces, porque puede o bien diferenciarse a trofozoito maduro y de una irse a gametocitos para repetir el ciclo. Porque un mosquito no infectado va a picar a este humano infectado y se va a llevar los gametocitos para infectarse y desarrollar el ciclo sexual. Bien, voy a repetir, ¿ok? Es un poco confuso y lo entiendo. Bien. Imagino que el ciclo sexual ya lo tienen claro, porque es cierto que es la parte más fácil, ¿no? Pero la parte más difícil viene a ser lo del hombre, ¿no? Porque hay ciclo exo y eritrocítico. ¿Qué es lo que va a pasar en el hombre? El mosquito ya infectado, ¿ok?
y ya habiendo desarrollado todo el ciclo sexual o el ciclo esporogónico, va a inyectar los esporozoitos al ser humano. Y son estos esporozoitos que van a ir directamente al hepatocito y lo van a infectar. Al hepatocito, no van a ir al hígado y lo van a infectar. Y es acá dentro donde se convierten en los esquizontes hepáticos. Esquizontes hepáticos. Cuando escuchen esquizonte, ya sea hepático o hemático, asócienlo a merozoitos contenidos. Merozoitos contenidos en gran cantidad, merozoitos. La cosa es que este esquizonte va a crecer de tal manera que va a romper la membrana y va a matar, ¿no?, al hepatocito. Luego rompe su propia membrana para liberar los merozoitos. Y es así como termina el ciclo exoeritrocítico. ¿Por qué? Porque estos merozoitos van a ya entrar al glóbulo rojo. Si les preguntan, estadio que invade los glóbulos rojos de Plasmodium, Plasmodium, ¿no? SPP, y ustedes de una, merozoitos, porque son los merozoitos quienes entran, no son los esquizontes, son los merozoitos. Ok, chicos, y bien, como les dije, van a convertirse sí o sí en trofosfoito inmaduro. Luego también en trofosfoito maduro, y o bien se desarrolla como esquizón temático, o bien se desarrolla como gametocito, ¿no? Si se desarrolla como esquizón temático, recuerden, esquizonte tiene un montón de merozoitos, ¿no? Va a romper la membrana de Mathieu, rompe su propia membrana del esquizonte y libera un montón de merozoitos para repetir el ciclo. Repite el ciclo y es así como invade glóbulo rojo tras glóbulo rojo. Y es así como incluso pueden haber casos de anemia, chicos. Anemia, porque no hay hemoglobina. No hay hemoglobina como para transportar oxígeno hacia los órganos. Y por eso viene la patogenia de la malaria, chicos. Porque no hay hemoglobina, no hay glóbulos rojos, se van destruyendo los glóbulos rojos y es por eso que eh, es un tema de salud pública esta enfermedad, pues, ¿no? Es por eso. Bien, este viene a ser el ciclo de Plasmodium, ¿ok? El ciclo general de Plasmodium. Como les mencioné antes, ¿no? El estadio infectivo para el humano va a ser el esporozoito, recuerden, el esporozoito, ¿ok? Y el estadio infectivo para el anófeles va a ser el gametocito. Gametocito, chicos. ¿Quién es el hospedero definitivo? El anófeles. ¿Por qué? Porque desarrolla el ciclo sexual. ¿Quién es el hospedero intermediario? El ser humano. ¿Por qué? Porque desarrolla el ciclo asexual. ¿Ok? Ciclo esporogónico del mosquito. ¿Por qué? Porque desarrolla esporozoitos para infectar nuevos seres humanos. Ciclo esquizogónico, porque van a formar esquizontes, tanto hepáticos como tisulares, que se van a romper y van a liberar merozoitos que invaden o siguen invadiendo a los glóbulos rojos. Y es ahí donde viene la patogenia. ¿Ok? Es por eso que se llama esquizogónico. Y así se va repitiendo el ciclo, se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y bien, les mencionaba, ¿no? El hospedero definitivo viene a ser el anófeles y el intermediario viene a ser el humano. Entonces, ¿qué nosotros vamos a encontrar en la sangre del paciente? O sea, ¿cuál va a ser su estadio diagnóstico? Especialmente los trofosfoitos, porque no podemos analizar en sangre los hepatocitos, porque los hepatocitos no están yendo en la sangre, simplemente están en su respectivo parénquima hepático, eh, con su forma hexagonal, ya no en forma de trabéculas, ¿no? Por histología ya ustedes conocerán, ¿no? Van a estar en el hígado, no van a estar circulantes en la sangre. Por eso no se les considera ninguno del ciclo exoeritrocítico como estadio diagnóstico, sino al eritrocítico, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, chicos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Trofosfoitos inmaduros, trofosfoitos maduros y los gametocitos y los gametocitos. Eso es lo que nosotros vamos a ver, chicos. E incluso, ¿no? Acá les ponen también unas diferencias entre las formas del gametocito, ¿no? El Plasmodium ovale, Vivax, Malariae. Más que nada las formas, ¿no? El falciparum viene a ser más que nada en forma de banana, como si fuera un taquizoito, ¿no? De Toxoplasma gondii. Como si fuera, no digo que sean iguales, ¿no? Como si fuera. Y tiene similitud, porque recordemos, ¿no? Que también Toxoplasma gondii invade a los glóbulos rojos, invade a los glóbulos rojos. Pero en fin.
eh, hay ciertas diferencias, ¿no? Aparte de la movilidad, ah, eh, más que nada la clínica también puede ser diferenciada, la anamnesis para poder diferenciar, ¿no? Aparte que toxoplasma no te va a causar una enfermedad tan grave como es la malaria, ¿no? O sea, a menos de que estés inmunocomprometido, ahí sí puede llegar hasta incluso al sistema nervioso central, que ya lo vimos. Pero en fin, miren, este es el ciclo que es como es una imagen, ¿no? Es una imagen. Y yo les he explicado en base a la imagen. Sin embargo, acá me tomé un poco del tiempo con tal de tratar de hacerlo un poco más entendible para ustedes, chicos, con tal de hacerlo un poco más entendible para ustedes. El ciclo sexual, ¿no? En el vector y el ciclo asexual en el ser humano, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? El esporogónico para formar esporozoitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Gametocitos entran al anófeles hembra al picar a un humano con malaria. O sea, el anófeles, en este caso hembra, ¿no? Va a estar sano y como su naturaleza hematófaga de la hembra va a inducirle picar y robarle sangre a cualquier ser humano, ¿no? Cabe la coincidencia, ¿no? De que va a picar a un ser humano contagiado con malaria y se va a llevar a los gametocitos. Y es así como les menciono que pasa todo el ciclo, ¿no? Que al final se almacenan en sus glándulas salivales, ¿no? Del anófeles para picar y, e infectar, ¿no? Con los esporozoitos, en este caso, al ser humano, ¿no? Un dato interesante, ¿no? Que es importante que lo conozcan es los conocidos hipnozoitos. Hipno viene de dormir, ¿no? Hipno viene de dormir. Y esto es importante, chicos, conocer la latencia, en este caso del Plasmodium vivax, porque al estar latentes, hay casos de una reincidencia o una reagudización de la enfermedad después de la infección ya tratada y controlada. O sea, me explico. Imagínate que, ejemplo random, ¿ok? Imaginemos, ¿no? Que a mí me da fiebre o me da gripe. Me da gripe, me trato, tal, pero se reagudiza mi gripe después de 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, este va a ser el responsable de la reagudización de la malaria, ¿no? Porque van a estar en latencia, ¿no? No van a ejercer una activación de la respuesta del sistema inmune para que puedan combatir contra ellos y poder eliminarlos, ¿no? Este es importante también, ¿por qué? Porque acaban a actuar ciertos fármacos también que van a ser de amplio espectro para la malaria, ¿no? Más que nada, para evitar de que se reagudice la enfermedad, para que regrese la enfermedad post haberla tratado, ¿no? Y más que nada, eso es lo que deben conocer, lo que deben conocer. Ya saben lo demás, no les voy a redundar, pero si tienen alguna consulta hasta ahora, por favor avísenme. No sé si les ha quedado claro con respecto al ciclo biológico, chicos. ¿No? ¿Todo bien, chicos? No se habrán dormido, ¿no? Bien. Empecemos con la malaria. La malaria como tal, ya hemos visto el parásito que la causa, pero ahora vamos a ver la malaria, o también llamada paludismo, chicos. Tiene el mismo nombre, el mismo significado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta clínica va a ser dada por la esquizogonia eritrocítica. Esquizogonia eritrocítica, ¿ok? Recordemos. ¿Cuáles vienen a ser los esquizontes eritrocíticos? Vienen a ser estos esquizontes dentro del eritrocito con el fin de poder romper primero la membrana del eritrocito, luego romper su propia membrana del esquizonte y liberar bastantes merozoitos. ¿Qué es lo que se va a llevar encima? O sea, ¿qué es lo que se va a llevar en cada uno de estos, de este proceso, ¿no? De esquizonte eritrocítico? Se va a llevar consigo glóbulos blancos, glóbulos rojos, perdón, glóbulos rojos. Y la clínica se va a basar más que nada en este proceso, porque se van a destruir glóbulos rojos, chicos. Y y si se destruyen glóbulos rojos, pues obviamente no va a haber buena perfusión de los órganos y van a haber dolor de articulaciones, dolor de cabeza, incluso náuseas. eh, y bien, lo clásico de esta malaria
Y por eso lo confundían con el COVID, chicos, por eso lo confundían con el COVID y la gente pensaba, ¿no? La malaria llegó más que nada a Lima, se ha reagudizado en Lima y hay que darle hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, ¿no? Un antimalárico. No. Los paroxismos febriles vienen a ser en este caso todo esto combinado, ¿no? O sea, lo normal que podría haber en una fiebre cualquiera, ¿no? La sudoración, calor, pero en este caso podrían tener frío extremo, que son los escalofríos, además de la fiebre, pero estos pacientes presentaban alteraciones del sistema nervioso central. Eso no lo sabía la comunidad. No sabía que tal vez eh, esto tendría diferente con la clínica que te daba, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Las alteraciones del sistema nervioso central, irritabilidad más que nada, irritabilidad. Recordemos que también a nivel hepático va a haber o se va a desarrollar el ciclo exoeritrocítico porque le va a bastar al esporozoito infectante, ¿no? Recién entrante a la sangre del ser humano. Va a estar unos 15 minutos para llegar al hepatocito e invadirlo. Y esto va a ser en gran cantidad, chicos. No crean que es en poca cantidad, va a ser en gran cantidad. Y al haber gran cantidad, ¿no? de infección de estos hepatocitos, pues puede haber una hepatomegalia. Puede haber una hepatomegalia, ¿no? Y recordemos que va a haber destrucción de los glóbulos rojos. Y si hay destrucción de los glóbulos rojos, eh, imagino que lo conocen, ¿no? O sea, ¿dónde van los glóbulos rojos muertos o los viejos con tal de ser fagocitados por el sistema monocítico, perdón, fagocítico mononuclear? Viene a ser en el vaso. Y el vaso, al tener tanta carga de glóbulos rojos muertos en este caso, también puede agrandar de tamaño. ¿Ok? Entonces, los pacientes con malaria pueden tener el hígado agrandado y el vaso agrandado. ¿Ok? El hígado y el vaso agrandado. Esto es clásico de la malaria. ¿Qué es también lo que van a tener? En este caso, recordemos que les mencioné el clásico NOPS, ¿no? El CNOPS, la estructura multiproteica que da Plasmodium falciparum. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque al unirse a la pared endotelial ante la fuerza de la sangre, obviamente se puede dañar el endotelio y desencadenar toda la cascada de coagulación para coagular, obviamente, y para poder formar trombos. Trombos que obstruyen totalmente las arterias, las microarterias en este caso a nivel del sistema nervioso central y dar lo que se conoce como la malaria cerebral, ¿no? Que produce más alteraciones del sistema nervioso central, puede producir coma en el mejor de los casos, porque en la mayoría es muerte, chicos. La mayoría es muerte, porque obviamente estás interrumpiendo el paso de la sangre hacia el órgano más importante, ¿no? Que es el órgano jefe de todas las funciones que nosotros tenemos a nivel sistémico, obviamente, ¿no? Ese es el jefe, ¿no? El que nos va a controlar todo. Incluso controla el corazón, chicos. Controla el corazón en el bulbo raquídeo. Por eso les digo, eh, las alteraciones del sistema nervioso central son clásicos, en este caso de la malaria, por Plasmodium falciparum, porque es la maligna y por eso se le considera maligna, por gran cantidad de trombos. Y bueno, finalmente, ¿no? Recuerden que la anemia viene a ser hemoglobina baja. ¿Y quién transmite la hemoglobina? Viene a ser el glóbulo rojo. Y al no haber glóbulo rojo, pues obviamente no hay hemoglobina y por lo tanto hay anemia. Hay anemia. Y si no hay hemoglobina, no se está transportando el oxígeno y obviamente hay poca perfusión de órganos. Y si en caso de la malaria puede ser eh, peor todavía, puede producir incluso falla renal, ¿no? Porque los riñones son los principales en fallar, más que nada cuando hay una poca perfusión de los órganos, porque estos son los que necesitan más. ¿Ok? No creo que les pregunte, pero para que lo conozcan, ¿no? Esto es lo clásico. ¿Qué es lo que deben aprenderse ustedes? La malaria cerebral que es posible, especialmente por falciparum, ¿ok? Los paroxismos febriles que te lo da cualquiera, ¿ok? Hepatoesplenomegalia que también te puede dar cualquiera y anemia que más que nada te lo va a dar falciparum, ¿ok? Falciparum. Esos son los clásicos que te dan en malaria o paludismo. ¿Y cómo nosotros la diagnosticamos? Es tisular, ¿no? Perdón, hemático. Entonces, en la sangre, pues no, Diego, obviamente, ¿no? Le pido una muestra de sangre y más que nada va a ser en frotisanguíneo o en gota gruesa. Pero también en PCR para identificar a nivel de especie.
Esto ya si te quieres poner exquisito, ¿no? Con tu diagnóstico, pero lo más adecuado, obviamente, ya saben ustedes que no es hacer PCR porque es fácil diagnosticarlo por frotis sanguíneo. Por eso, estos se consideran el gold estándar para malaria, chicos. El frotis sanguíneo y la gota gruesa. Esto es el gold estándar, ¿ok? No hacer PCR porque no es lo adecuado, no es lo adecuado. El paciente puede estar sufriendo mientras tú haces tu PCR que demora un día, recuerden, a comparación que el frotis sanguíneo te dura a lo mucho 30 minutos, ¿ok? Eso se hace con coloración YEMSA, ambas, y como les mencionaba, ¿no? Va a demorar más de una hora, en este caso la PCR. Mm, bueno, una hora no, va a demorar más de un día, ¿ok? Puede demorar un día incluso, un poco más. Es muy costoso y no se usa actualmente. Es más que nada para estudios epidemiológicos. O sea, no es lo adecuado, no es lo adecuado usar PCR, eh, más que nada frotis sanguíneo y gota gruesa, ¿ok? Y como les mencionaba, ¿no? En este caso, los estadios diagnósticos para el Plasmodium falciparum vienen a ser los trofozoitos y los gametocitos, como les mencionaba, tanto inmaduro como maduro, y el Plasmodium vivax viene a ser todos los estadios, más que nada los merozoitos, ¿no? Y los trufozoitos, ¿no? Que se ven más que nada en Plasmodium vivax. Pero recordemos que el de peor pronóstico viene a ser el falciparum, pero como ahora hay un montón de fármacos o formas de poder combatir a esta enfermedad, pues no se le considera tan una enfermedad mortal, pues, ¿no? Por la gran cantidad de fármacos y tratamientos que hay. Y esa es la epidemiología. Y como les mencionaba, miren, hay casos de malariae, como les mencionaba, pero son contados con los dedos de la mano, chicos. Miren, en 2017 solo hubo un caso. En el 2018 no hubieron casos por Plasmodium malariae. Igual en el 2020, pero en el 2022 hubieron 8. Estos casos son más que nada casos de países vecinos, ¿no? Como les dije, ¿no? Brasil más que nada y Venezuela, ¿ok? Hay defunciones, la mayoría de funciones son por Plasmodium falciparum, chicos, hay defunciones. Y bueno, como les mencioné, ¿no? La mayoría de casos son por Plasmodium vivax en el Perú y un poco menos falciparum, ¿no? Y va a haber mayor prevalencia en lo que es la zona selva, ¿no? Ucayali, Loreto, San Martín, ¿no? Un poco de Junín, la parte selva, etcétera. Bien, vamos a hablar ahora sobre Trypanosoma cruzi, ¿ok? Que va a pertenecer al filo Sarcomastigofora, ¿no? Y al género Trypanosoma, y acá vamos a encontrar dos especies importantes. El Trypanosoma cruzi, que va a ser el encargado de producir la enfermedad de Chagas, ¿no? Que ya conocemos, y el Brucei, que viene a ser de la enfermedad del sueño a nivel del África. Pero lo que a nosotros nos interesa viene a ser Trypanosoma cruzi, ¿ok? Esos vienen a ser los tres estadios principales de Trypanosoma cruzi. Posteriormente también lo vamos a ver, ¿no? Que cada uno tiene su kinetoplasto y su núcleo, ya sea en forma distal o antral, recuerden, anterior o posterior. Pero en fin, el vector en este caso viene a ser el triatoma SPP, el triatomino o el triatoma, es lo mismo, chicos, es lo mismo. ¿Se acuerdan cuál era el vector para malaria, chicos? Anófeles. Sí, anófeles. Ángeles. Anófeles, perfecto. Sí, anófeles. Bien, no se confundan, ¿ok? No se confundan. En Chagas, el vector, como ya saben, es el Triatoma infestans. Más que nada es el infestans, pero hay más especies todavía. Pero para malaria viene a ser anófeles. Y vamos a ver posteriormente el último parásito, que es Leishmania, que tiene una gran cantidad de vectores que puede tener. Y el más característico es el Lutzombia, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco. Ahora estamos en Chagas. No nos confundamos, ¿ok? Los vectores. También va a ser un vector, en este caso, biológico. Ya saben cuál es un vector biológico, no vamos a entrar mucho a detalle. Y bien, los mecanismos de transmisión. Miren, va a ser vectorial, obviamente, pero no va a ser exactamente por la picadura, en este caso
del triatomino, sino va a ser por el contacto con las heces del triatomino después de la picadura, ¿no? Después de la picadura. También puede ser no vectorial, no vectorial, también por transfusión sanguínea congénita, trasplante de accidentes del laboratorio y oral. Oral, chicos, oral. También se puede dar por transmisión oral este parásito. Y se han visto en estos alimentos de la selva, más que nada, eh, conocidos, ¿no? Más que nada el chapo de Maduro es bastante conocido, el fruto de Acaí también y el masato. ¿Quién no ha escuchado el masato? Una de las canciones también suena. Bueno, este es un estudio más que nada, ¿no? Para ver el tiempo de supervivencia de los epimastigotes, ¿no? De Trypanosoma cruzi en horas, ¿no? En 1, 3 y 96 horas, que vimos que en el Chapo de Maduro es el que sí va a sobrevivir. Entonces, este viene a ser un factor de riesgo si es que lo consumimos, obviamente, en malos estados. En malos estados. ¿Puede haber transmisión oral por de Trypanosoma cruzi? Sí. Puede haber congénita, existe el Chagas congénito, también lo vamos a ver posteriormente, eh, que obviamente si ustedes se quieren dedicar a la ginecobstetricia deben de conocerlo, deben de conocerlo. Pero bien, entonces va a ser más que nada por el contagio con las heces del triatomino, chicos. No va a ser por la picadura, va a ser por el contacto con las heces. Y este es el ciclo biológico. A ver, ¿dónde está la lupa? Ya. Miren. El triatoma se alimenta de la sangre, en este caso del paciente ya infectado, ¿no? E infecta obviamente el triatoma. El epimastigote se forma ya en su intestino medio, porque tiene superior medio, ¿no? Se multiplican en el intestino medio. Los tripomastigotes metacíclicos también se forman y son estos o sea, miren, el triatioma se infecta en la sangre y va a excretar los tripomastigotes metacíclicos en las heces. Los tripomastigotes penetran en una herida por mordedura o en las membranas mucosas, como la conjuntiva ocular. Ok, chicos. En este caso, el estadio infectivo para el ser humano entonces viene a ser el tripomastigote metacíclico, que lo va a desarrollar obviamente el triatomino en su ciclo biológico en su ciclo biológico. Y esta va a entrar por una herida, ¿no? Va a entrar por una herida, va a entrar por vía ocular, también incluso por vía nasal, ¿no? Porque hay mucosas más que nada. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el ser humano? A ver, un momento. Ya. Estos tripomastigotes metacíclicos penetran las células del sitio de la mordedura, ¿no? Y se transforman en amastigotes. Y son estos amastigotes, ¿no? Los que se van a multiplicar por fisión, los que se multiplican por fisión. Y bien, entonces estos amastigotes nosotros los vamos a poder encontrar en las heridas que causan, que pueden causar también este parásito, ¿no? Y estos tripomastigotes se van a convertir finalmente perdón, estos amastigotes se convierten finalmente en los tripomastigotes sanguíneos y son estos tripomastigotes sanguíneos que un triatomino no infectado al picar a un humano infectado se los lleva para contagiarse. Entonces, hay que guiarnos más de acá, de estas tablitas, porque ese es un poco confuso. El estadio infectivo para el ser humano viene a ser el tripomastigote metacíclico. Recuerde, porque el tripomastigote metacíclico lo va a desarrollar el triatomino, dentro de su ciclo biológico. Dentro de su ciclo biológico. ¿Ok? Y por otro lado, el ser humano va a desarrollar, en principio, a partir de esos tripomastigotes metacíclicos, los amastigotes y luego los tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Que son estos los que van a infectar a un triatomino. Acá no es Lutzombi, es un triatomino, ¿ok? Bien. La forma replicativa en el ser humano viene a ser el amastigote, ¿ok? Es el amastigote. Y la forma replicativa en el triatomino acá también viene a ser el epimastigote. Ok, bien. Sí, creo que se me pasó. Fue la confusión, chicos. Pero acá está más que nada, también lo traté de resumir un poco más tranquilo para ustedes. eh, Cómo viene a ser el ciclo biológico tanto en el vertebrado mamífero como en el invertebrado. ¿Ok?
Esto viene a ser en el ser humano, porque el ser humano es un mamífero, pero también pueden haber casos de, por ejemplo, en roedores, en cuy, por ejemplo, en el cuy. Por lo tanto, se le puede considerar una zoonosis, ¿ok? El triatomino entra en contacto con el mamífero, ¿no? Y va a penetrar a las células mediante el tripomastigote metacíclico. Se forman amastigotes y como les mencionaba, el amastigote es el estadio replicativo en el ser humano, ¿no? Por fisión binaria y se convierten en tripomastigotes sanguíneos que destruyen más células, infectan otras y el triatomino pica al mamífero para llevarse estos tripomastigotes sanguíneos, ¿ok? Estadio infectivo para el triatomino, tripomastigote sanguíneo. Estadio infectivo para el ser humano, tripomastigote metacíclico, chicos. ¿Ok? Y bien, en el invertebrado, al momento de chupar la sangre de este triatomino con tripomastigotes sanguíneos, lo que les mencionaba, ¿no? Al intestino medio se convierten en epimastigotes, se multiplican. Entonces, el estadio que se multiplica en el vector viene a ser el epimastigote, como les mencionaba. Y bueno, llegan al intestino posterior como tripomastigotes metacíclicos, que son los que van a contagiar a otro ser humano. Y así se repite el ciclo. Así se repite el ciclo. Como les mencioné, son varias especies. Entre ellas las más conocidas es el Triatoma infestans y el Triatoma dimidata. Bien. Hasta ahí ninguna pregunta, ¿no? Con respecto a Chagas, con respecto a Trypanosoma, chicos. Está un poco más fácil, la verdad, que malaria. Malaria está un poco más complicado, pero ese es un poco más tranquilo. De acá sale todo, ¿ah? De acá sale todo. Bien. ¿Qué es lo que va a causar esta enfermedad? La tripanosomiasis. Y se va a dividir tanto en fase aguda como en fase crónica. La fase aguda vamos a ver más que nada ciertos síntomas clásicos, como viene a ser el chagoma, al momento de la inoculación, ¿no? A partir de una herida ya puesta, pues este chagoma prolifera y obviamente eh, el se puede confundir con cualquier otra, incluso con dengue, ¿ok? Incluso con dengue, pero van a haber otros signos que los van a diferenciar, como es el clásico signo de Romaña, chicos. Este es el signo de Romaña y se da en la fase aguda de tripanosomiasis, no en la fase crónica, en la fase aguda del signo de Romaña. Como les mencioné antes, también al haber destrucción de células sanguíneas, pues puede haber una hepatoesplenomegalia, como les mencionaba antes, ¿no? Las células sanguíneas muertas van a tener que ir hacia esas zonas para conglomerarse, obviamente, y poder ser destruidas bien. Va a empezar el daño miocárdico, chicos, va a empezar el daño miocárdico porque en la fase crónica, cuando, o sea, el parásito se ha establecido y está de forma crónica, va a haber ya un compromiso, obviamente, de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca y una meningoencefalitis, porque también va a ser posible que este parásito pueda comprometer el sistema inmune del paciente, proliferando obviamente o que haga que las bacterias crucen la barrera hematoencefálica y produzcan cuadros del sistema nervioso central. ¿No? Se han documentado algunos casos, pero lo más común, como les digo, signo de Romaña, chagoma de inoculación, que no siempre es así de leve, a veces puede ser más amplio y puedes descartar otros males, otros virus, bacterias, etcétera. Pero el signo de Romaña lo es todo. El edema bipalpebral unilateral. Unilateral, chicos, unilateral, solo es en un lado. Y la hepatoesplenomegalia. Bien, y en la fase crónica, ¿qué es lo que va a pasar? Las conocidas megalias. Megalias grandes. Y van a ser más que nada las megalias de los órganos. ¿Por qué? Por ejemplo, va a haber una cardiopatía chagásica dilatada. Como ven, ya saben, ¿no? Esas son las costillas y lo opaco viene a ser los pulmones. Normalmente hay más campo pulmonar y todo lo opaco que ven acá viene a ser el corazón. Todo este espacio viene a ser ocupado por el corazón y es un espacio gigantesco, gigantesco. Viene a ser una cardiopatía chagásica dilatada, va a ser gigante. Por eso se le llama enfermedad de Chagas de las megalias, pues también, ¿no? Porque no solo a nivel del corazón va a aumentar el tamaño, sino también a nivel del esófago.
produciéndole incapacidad para tragar, dolor, etcétera, incluso llagas, eh, también rupturas de los microvasos, porque a nivel del esófago hay microvasos también que pueden condicionar una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, ¿no? Y el megacolon también, que es bastante conocido en la fase crónica del tripanosoma cruzi, que obviamente le causa dolor abdominal, indigestión a veces, ¿no? Etcétera, y estreñimiento, y bien. Esto es lo más importante que ustedes conozcan más que nada. Las megalias, el megaesófago, megacolon y la cardiopatía chagásica dilatada. Esto sí es. Si les van a preguntar clínica, en la fase aguda le van a preguntar signo de la Romaña y en la fase crónica le van a decir cardiopatía chagásica dilatada. Porque eso es lo que ustedes deben conocerlo, ¿no? Deben conocerlo. No voy a entrar mucho a detalle de este mal porque es más que nada una insuficiencia respiratoria, perdón, una insuficiencia cardíaca del lado derecho, si no me equivoco. Sí, del lado derecho. Bien, que tiene que ver más que nada con el retorno venoso y la perfusión en los pulmones. Pero bien, Chagas congénito. Ahora vamos a ver el Chagas congénito. Eh, este Chagas, cuando la enfermedad de Chagas se da más que nada en una madre seropositiva, ¿no? Para esta enfermedad, es capaz de poder cruzar la barrera placentaria, perdón, que más que una barrera viene a ser sangre, porque recordemos que todo lo que consume la madre va a ir hacia el hijo, va a ir hacia el hijo. No es una barrera, pero se le denomina así. No es una barrera como la barrera hematoencefálica que cubre nuestro sistema nervioso, pero se le denomina así, ¿ok? No le puedo cambiar, se le denomina así. Todo lo que toma la madre o lo que tiene la madre, las infecciones que ella porte, van a pasar al bebé, sí o sí. No es que esta barrera va a impedir algo, no, sí o sí, todo lo que tome, todos los nutrientes, si consume bien, etcétera, etcétera, o si consume mal, van a pasar al bebé. Y este Chagas congénito, en la mayoría de los casos, pueden ser asintomáticos. Sin embargo, cuando nacen, pueden presentar todos estos males, ¿no? La anemia por la destrucción de los hematíes, ¿no? Las infecciones bacterianas, meningoencefalitis, ¿por qué? Porque les mencioné que alteraba el sistema inmune de los pacientes, en este caso al llegar obviamente a un sistema inmune bastante inmaduro como es el del bebé, o incluso inexistente, pues obviamente le predispone a enfermedades bastante graves como la meningoencefalitis. Ok, miren esto. Hepatoesplanomegalia también y colestasis. ¿Qué es la colestasis? La colestasis es una obstrucción de las vías biliares. Es una obstrucción de las vías biliares. Y supongo que han escuchado, por ejemplo, de la ictericia, ¿no? En este caso, los bebés pueden tener ictericia porque al no salir la bilis, obviamente se reabsorbe de nuevo a nivel de la, ¿cómo se llama esta? La biliar. La bolsa biliar, obviamente, ¿no? Que está debajo del hígado y se acumula la bilirrubina, obviamente, y se vuelve amarillito el bebé, ¿no? Se llama kernícterus. Pero bien, este es en caso que nazcan, ¿no? Porque en la mayoría de casos, en la mayoría de casos, los bebitos no van a nacer. O bien nacen dentro y o perdón, o bien mueren dentro del útero y eso se le denomina mortinato, o bien simplemente hay un aborto y mueren, obviamente, durante el acto. Por eso se debe conocer el Chagas congénito, ¿no? La paciente debe evitar a toda costa eh, la infección por este parásito porque es bastante grave, ¿ok? Es bastante grave. La anemia. Si la anemia es grave para una persona grande, imagínense la anemia en una persona recién nacida. O sea, es fatal, es fatal, ¿sí, no? Si es que no se muere antes, se va a morir después por la anemia, la hepatosplenomegalia, la colestasis lo puede matar. O sea, es fatal esta enfermedad, es fatal. Bien. ¿Y cómo lo voy a diagnosticar? En este caso, la fase aguda, la misma de siempre. El examen de sangre, forotis o gota gruesa viene a ser nuestro gold estándar, también con coloración IEMSA, eso no lo vamos a cambiar, y el cultivo de sangre o la biopsia también. En este caso, la biopsia, ¿qué es lo que vamos a nosotros encontrar? Vamos a encontrar el estadio proliferativo en el ser humano, que son los amastigotes. Eso vamos a encontrar en el cultivo, en la biopsia, ¿no? La biopsia de las heridas.
Y bien, estos vienen a ser los tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Que vienen a ser un estadio diagnóstico también para Chagas aguda. Y estos tripomastigotes sanguíneos son los que van a ser succionados junto con más sangre, ¿no? Por los triatominos, en este caso, sin ser infectados, para poder seguir repitiendo el ciclo, ¿no? Porque este es el estadio infectivo para el triatomino, para el vector. En la fase crónica, bien más que nada, viene a ser pruebas serológicas. No voy a entrar mucho a detalle de esto, pero sí. Eh, en la fase aguda viene a ser el examen de sangre, ¿no? El frotis sanguíneo o la gota gruesa, y en la crónica viene a ser el examen serológico. Y esa es una imagen, ¿no? De la tripanosomiasis en el Perú. Cómo es que hay casos, ¿no? De la tripanosomiasis en el Perú, sobre todo a nivel de Arequipa. Sobre todo a nivel de Arequipa. ¿Por qué? Porque este va a ser el hábitat natural de los triatominos. ¿Van a haber en otros lados triatominos? Sí, pero acá en más cantidad. Y lo peculiar de estos triatominos es que tienen un comportamiento intra y extra domiciliario. Entonces, pueden vivir dentro de las casas, o sea, dentro de las moradas de las personas, sí, como pueden vivir fuera. O sea, tienen doble comportamiento y eso lo hace aún más peligroso todavía. ¿Ok? Seguido de Ayacucho en un 26,3%. La mayoría de casos van a ser, en este caso, en Arequipa. Arequipa. Esa es una imagen, ¿no? Del MINSA en el 2021, del CDC. Y bien, hasta ahí nada, ¿no, chicos? ¿No tienen consultas sobre tripanosoma? No sé si les hago preguntas ahora, están capos como para hacer o después, dicen. ¿Cuál es el estadio infectivo de Trypanosoma cruzi para el ser humano? Para el ser humano, para el ser humano. Tripomastigote. Tripomastigote. Ajá, completo, completo. Nombre y apellido, el metacíclico. ¿Por qué digo apellido? ¿Por qué digo con apellido? Porque en este caso el tripomastigote también hay tripomastigote sanguíneo y es el estadio infectivo para el vector, para el triatoma. Entonces, cuando yo pido una biopsia entonces de las lesiones, ¿no? Por Trypanosoma cruzi, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Cuál es el hospedero perdón, el estadio diagnóstico más común? En las heridas, ¿no? Más que nada, en las biopsias. Bien. El amastigote Ajá, el intracelular. amastigote. Sí, está bien, el amastigote, es el amastigote. Ya, ¿y cómo yo me puedo infectar por enfermedad de Chagas? Por estar en contacto con las heces del triatoma. Ajá, bien, bien, Gina, bien, perfecto, sí, es así, estoy yo en contacto con las heces del triatomo. Bien, vamos con Leishmania, chicos, ¿ya? Leishmania. También es un parásito bastante interesante, también es hemático, ¿ok? Pertenece al género Leishmania y tiene varias especies, varias. Las que he puesto ahí no son las únicas, no son hay muchísimas más, muchísimas. Por ejemplo, la peruviana, LCL significa Leishmaniasis cutánea localizada. LCD, Leishmaniasis cutánea difusa. Y LMC, Leishmaniasis mucocutánea. Vamos a ver la diferencia de los tres, ¿ok? Pero esto es más que nada como para que tengan en cuenta, ¿no? Que la peruviana, tenemos una leishmanias peruviana, pero también tenemos la amazonensis. En este caso, la brasilensis va a ser común, valga la redundancia, en nuestro país vecino Brasil, y va a ser característico porque produce la leishmaniasis visceral. Visceral también, acá faltó, la visceral. Este es peor todavía, este es peor.
Si la leishmaniasis cutánea localizada y mucocutánea es fatal, la leishmaniasis es peor. La leishmaniasis es peor. Perdón, visceral es peor. Y bien, como les mencioné, ¿no? El vector viene a ser Luxomvia. Eh, entonces, los vectores para malaria, para Plasmodium, Anopheles. Para enfermedad de Chagas o para tripanosoma, viene a ser el triatomino. Y finalmente, para leishmania, el Luxomvia. ¿Ok? En eso no se pueden confundir, el Luxomvia. Y bien, este viene a ser el ciclo biológico, ¿ok? El ciclo biológico, que a ver, me parece que lo tengo acá. Sí. Ya ustedes lo pueden revisar, ¿ok, chicos? Para no hacerla muy larga, ¿sí? Eh, Básicamente se resume en esto, lo que les puse acá, ¿ok? Acá empieza. Lutzomia pica al hombre e inocula los promastigotes. Entonces, los promastigotes vienen a ser el estadio infectivo para el ser humano, para el ser humano. Estos promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos y es así como van a escapar de la inmunidad. Porque van a ser fagocitados por los macrófagos, pero por alguna razón aún no específica van a evitar esta eliminación, ¿no? De los promastigotes y van a poder escapar del sistema inmune. Dentro del macrófago se convierten en amastigotes y estos amastigotes se multiplican. Cuando escuchan amastigotes, siempre recordar la multiplicación. ¿Ok? Y de tanto multiplicarse, estos amastigotes rompen el macrófago y se liberan a la sangre, ¿no? Y son estos amastigotes que una luzombia sana va a picar al humano para llevárselos, ¿no? E infectarse, ¿no? Llegan al intestino medio, se convierten en otros promastigotes, viajan a la probóscide, ¿no? En la parte trasera y se repite el ciclo porque el zombie, en este caso infectado, va a picar a un ser humano sano para repetirse el ciclo. Es lo mismo que acá. Es lo mismo que acá. El estadio infectivo para el humano, ya les mencioné, el promastigote es inoculado por el Lutzomia infectado. El estadio infectivo para Lutzomia es el amastigote. Sí, el estadio efectivo para la luzombia viene a ser el amastigote, chicos, ¿ok? Y los estadios diagnósticos vienen a ser los pro y amastigotes también, ¿ok? Pro y amastigotes. Promastigotes, amastigotes. Estas D vienen a ser los estadios diagnósticos. Eso es lo que nosotros vamos a ver, especialmente los amastigotes. Vamos a verlos en este caso en las heridas, porque la leishmaniasis se caracteriza por eso. Heridas, heridas por doquier, heridas. Tipo su tipo úlceras incluso, tipo úlceras. Ay, me estoy retrocediendo. A ver. ¿Cómo nosotros nos vamos a contagiar? Principalmente vectorial, ¿no? Por la picadura de la luz zombie. Y como les mencioné, van a haber dos tipos de leishmaniasis. Tanto la leishmaniasis tegumentaria a nivel de la piel, ¿no? Como la leishmaniasis visceral, como les mencioné, que este es a nivel de Brasil. A nivel de Brasil. La leishmaniasis tegumentaria tenemos la cutánea localizada, cutánea difusa y la mucocutánea. La mucocutánea. La cutánea localizada, ya saben, solo en un lugar, puede ser incluso la cara, un solo brazo, una sola pierna, etcétera. La difusa normalmente viene a ser en las extremidades y la mucocutánea en todo lo que tengamos mucosa, ¿no? En la faringe, puede destruir nariz, labios, etcétera. Y la visceral va a ser dentro, ¿no? Que más que nada van a ser úlceras dentro, etcétera. Y bien, acá les traigo una curiosidad, ¿no? Sobre la luz zombie, en este caso viene a ser del Nuevo Mundo, o sea, de América. Viene a ser la que transmite el Leishmania a nivel de América, pero a nivel de Europa tenemos al Flebotomus, que viene a ser otro vector, otro vector. Bien, esta viene a ser la leishmaniasis cutánea localizada. Como les mencioné, va a ser solo en una zona, va a ser en este caso indolora, chicos, indolora. O sea, el paciente no le va a doler, no le va a doler. Se conoce también como UTA. Y en este caso, como ven, tienen bordes levantados, bordes levantados. Y viene a ser más que nada unas úlceras, ¿no? Son úlceras. Y si nosotros sacamos, obviamente, eh, muestra o raspado de esta herida, ¿qué estadio nosotros vamos a encontrar, chicos?
Amastigote. Ajá, los amastigotes. Bien, bien. La leishmaniasis cutánea difusa, como les mencioné, en este caso va a asemejarse como lepra, Mycobacterium leprae, bacilo de Hansen, ¿no? Pero también puede confundirse con Staphylococcus aureus diseminado, que es menos raro, es un poco más raro, ¿no? Pero puede confundirse. Este, en este caso, los tratamientos para tanto lepra como para estafilococo no van a ser obviamente eficaces ante un parásito como Leishmania. Entonces, los pacientes van a llegar así, ¿no? Por cuadros complicados al pensar de que es una simple bacteria, ¿no? ¿Y qué es lo que va a haber? Van a ver queloides, nódulos lepromatosos, o sea, parecidos a la lepra, ¿no? Parecidos a la lepra en todas las extremidades, la espalda también. Y lo curioso de esto viene a ser que no son ulcerativas, como viene a ser la cutánea localizada, ¿no? Y también van a presentar amastigotes en gran cantidad. En este caso vienen a haber más amastigotes de lo normal, más amastigotes. Los queloides vienen a ser cicatrices eh, por una formación excesiva de colágeno. Se los voy a dejar ahí nomás, porque es un proceso bastante larguito, pero es por una formación excesiva de colágeno. Seguramente sí lo habrán visto, hay ciertas como que cicatrices que, valga la redundancia, no cicatrizan bien y forman demasiado colágeno que en lugar de mantenerse a ras de la piel, pues se forma como un bulto y se queda así siempre. No sé si lo habrán visto, seguramente sí, que son los queloides o las cicatrices hipertróficas. En este caso vienen a ser queloides. Y bien, esto va a ser más que nada en relación a la deficiencia inmunológica. Se va a ver más que nada en pacientes VIH positivos. En el Perú no hay casos de pacientes VIH positivos con leishmaniasis, bien, pero sí hay en los países vecinos. Sí hay en los países vecinos. Bien. Por otro lado, tenemos la mucocutánea. Como les mencionaba, va a dañar tanto la piel como las mucosas y que en principio va a dar como el signo a la espundia o también llamada nariz de tapir, porque va a destrozar todos los tabiques nasales. Destrozo porque son pura mucosa. Y que también tenemos a nivel del paladar, a nivel de la lengua, mucosas también. Y se le denomina como cruz de Escomel también. Son signos que se presentan. Miren acá también, destruye las mucosas, destruye el labio, por ejemplo, destruye la nariz. Inicialmente son cutáneas, ¿no? Y se presentan meses o años después de la infección inicial. O sea, este ya es un cuadro crónico, crónico como tal, crónico, crónico. Afecta mucosas y cartílago, nariz, faringe, boca, incluso laringe. O sea, va a dañar por dentro también. O sea, esto es solo externo, pero por dentro está similar. Y obviamente al dañar la boca, la faringe, la laringe, va a haber trastornos en la alimentación, no va a tragar bien el paciente ni tampoco va a respirar bien, ¿no? Y al no respirar bien, al no alimentarse bien, te puedes morir de las dos formas, o sea, es mortal, ¿no? Porque obstruye la faringe, no puedes respirar bien, no puedes comer bien y por lo tanto también puedes tener neumonía, ¿no? Puedes tener neumonía. Y finalmente, algo breve, ¿no? O sea, no hay casos en el Perú de leishmaniasis visceral. El más cercano es Brasil, ¿no? Y hay riesgo más que nada en niños o en los inmunodeprimidos, ¿no? Porque los niños tienen sistema inmune aún bastante pobre, o sea, bastante inmaduro, no pobre, bastante inmaduro. Y obviamente los VIH, al ser un virus de inmunodeficiencia humana, o sea, es bastante la inmunodeficiencia que pueden tener. Y por lo tanto son la población en riesgo. Más que nada bien hacer lesiones infiltrantes gástricas, o sea, va a haber mayor liberación de ácido gástrico, obviamente, ¿no? Que va a dañar toda la mucosa gastrointestinal. Y bien, este es altamente grave y mortal sin tratamiento, obviamente. Sin tratamiento. No me entra mucho detalle esta enfermedad de leishmaniasis visceral. Y bien, este viene a ser el diagnóstico, ¿no? Se los he traído, dice, considerar siempre los antecedentes epidemiológicos, la anamnesis también, la anamnesis, porque considerar, por ejemplo, la residencia o las visitas a zonas endémicas nos puede ayudar, por ejemplo, a guiarnos
o a tornar nuestra sospecha hacia cierto diagnóstico que hacia otro. Por acá tenemos el diagnóstico para leishmaniasis visceral, porque van a haber amastigotes aspirados en la médula, presentes en aspirados de la médula ósea, biopsia de vaso e hígado. Eh, no es tan necesario que se aprendan esto, la verdad, a mi parecer, no es tan necesario. Solo conozcan, por ejemplo, que en las lesiones de la leishmaniasis difusa, en cutánea difusa, van a haber más que nada amastigotes. Eso sí, o sea, tienen que aprender de que los amastigotes en la leishmaniasis cutánea difusa lo van a encontrar, ¿ok? Y bien, estos vienen a ser las formas, ¿no? De ciertos estadios, tanto de Plasmodium, los trofozoitos, esquizonte, hepático, hemático, gametocito, etcétera. También del vivax, falciparum, es lo mismo. Este es los más difíciles que pueden diferenciar. Esto es más que nada para práctica, porque para teoría no les van a preguntar, pero para práctica, por si lo necesitan. Y bien, eso sería toda la asesoría. No sé si alguno tiene alguna consulta, chicos, antes de pasar a hacer el pretest. Si lo quieren hacer también. No sé si ya están cansados o quieren hacer el pretest. Para hacerlo rapidito, no sé. Ustedes díganme. Sí, hay que hacerlo. ¿Sí, chicos? Mm, Una voz Sí. más. Una voz más. Vamos a hacer el pretest. Ya, pretest. Hay que hacerlo. Creo que levantaste la mano, Carmen. No, ¿Quieres me decir algo? equivoqué de botón. Sí, hay Ah, que hacer el pretest. ya, genial. A ver, denme un momento, por favor, chicos. Voy a conectar mi laptop, ya que se está muriendo. Por ahora nadie tiene ninguna consulta, ¿verdad? Si todo está en orden, pues pasemos al pretest. Un momento. Ya, ya. Ahora sí. Un momento. Ya, voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si lo pueden ver. Ya. Sí lo ven, ¿no? Sí se ve. Ya, miren. Eh, Nos pide marcar en este principio la asociación correcta. Ya sé que ustedes ven la pantalla, ¿no? Eh, pero quiero que me digan por qué no son las siguientes. No sé si me pueden, o si alguien quiere participar, chicos. Es un momento. Ustedes mismos son. ¿Se acuerdan? Tripanosoma no podría ser paludismo porque es el mal de Chagas. Ajá. ¿Quién produce paludismo? El plasmodio. Ajá. Plasmodium. Plasmodium vivax, malaria maligna. Es benigna. Ajá, benigna. El triatoma infesta, lesiones mucocutáneas, nariz de tapir. No, esa es en Leishmania. Leishmania, perfecto. Nariz de tapir o también llamado, y ahí se coronan, chicos. Se coronan. ¿De acuerdo? Espundia, chicos. Espundia. Está bien, está bien. Y Plasmodium ovale, cardiopatía dilatada. ¿Se acuerdan? Ya, mira, ahí sí siguió un poco de trampa, ¿ya? Porque el nombre es cardiomiopatía chagásica dilatada. Sí, pero solo les puse cardiopatía dilatada.
¿Ok? El nombre es cardiopatía chagásica dilatada por la infección crónica, en este caso de Trypanosoma cruzi, no de Plasmodium ovale, no tiene nada que ver. Y bueno, obviamente Plasmodium falciparum viene a ser el causante de la malaria maligna y su principal factor de virulencia viene a ser el NOPS, ¿no? El NOPS. O sea, es de la asociación correcta. Ya acá, chicos, a ver sin ver las alternativas. Paciente varón, 25 años, de San Martín, VIH positivo, nódulos tipo lepra en las extremidades, se trató con antibióticos por sospecha de estafilococo A, diseminado, ¿no? No hubo mejoría, en queja ausente causal y enfermedad sospechan. ¿Qué esperan ver en la biopsia si se pide raspado de heridas? Puede ser una leishmaniasis difusa. Claro, leishmaniasis difusa. Ajá, leishmaniasis difusa. ¿Por qué piensas de leishmaniasis difusa? Dicen que es tipo lepra. Ajá, tipo lepra en las extremidades, o sea, no es solo una localización. Bien, se pensó que era estafilococo aureus, recuerden, no se puede confundir con estafilococo A diseminado, también como Mycobacterium leprae, pero obviamente ante el tratamiento profiláctico de estos dos, pues obviamente no va a haber mejoría, pues, ¿no? Y si pido un raspado de heridas de valga la redundancia, ¿no? De estas lesiones que causa leishmania, ¿qué vamos a encontrar? ¿A mastigote? Ajá, a mastigotes. A mastigotes, siempre a mastigotes, siempre, siempre. Y ese viene a ser la respuesta, chicos, la respuesta. O sea, leishmaniasis FP localizada, ¿no? Acá lo podían sacar. Y taquizoitos también les puse taquizoitos. No, no, no hay taquizoitos en leishmania. Taquizoitos es de Toxoplasma gondii. ¿Ok? Plasmodium falciparum, paludismo tripomástido. De los tripomastiotes no son de Plasmodium, chicos. Los tripomastiotes son de Chagas y tampoco podemos hablar de Chagas ante este caso clínico. Ya sabemos cuál es la respuesta. Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, esquizontes. Los esquizontes no son de Chagas, chicos. Los esquizontes son de... ¿De quién son los esquizontes, chicos? ¿Se acuerdan? ¿De Plasmodium? Ajá, de Plasmodium. Esquizonte hepático y esquizonte hemático. Hay dos. Y bueno, Plasmodium knowlesi, malaria maligna, ya pues no, no existe malaria maligna. La única que produce malaria maligna viene a ser el falciparum. Y el tripomastidote metacíclico todavía que viene a ser de Chagas, o sea, no hay nada que ver. Y la única que tenía sentido vendría a ser Leishmania spp, Leishmaniasis cutánea difusa y amastigotes. Está bien, chicos. Ya el gold estándar, ya ustedes lo saben, pues, ¿no? Ustedes ya lo saben, ya. Creo que acá no podemos entrar mucho en en hablar, ¿no? O sea, cultivo en agar sangre, en agar McConkey, PCR, Western Blot o Frotis. Obviamente va a ser el Frotis, ¿no? Porque es un parásito hemático, ¿ok? El Frotis siempre es el gold standard, tanto también para tripanosoma, o sea, para Chagas, como para Leishman. Bien, con respecto a paludismo malaria, marca lo incorrecto, dice. Agente causal, Plasmodium spp. Bien. Paroxismos febriles, perfecto. Puede causar anemia ante la destrucción de glóbulos rojos también. Eso es lo principal, destruyen los glóbulos rojos, ¿no? Por las rupturas de los esquizontes hemáticos de la membrana de la hematía, pues, ¿no? Ante su afán de liberar los merozoitos y seguir infectando más glóbulos rojos. En eso se basa la patogenia de la malaria, ¿ok? ¿Puede haber hepatosplenomegalia? También. Y dice que no hay alteración. No, sí va a haber alteración en el caso de la malaria. Va a haber más que una irritabilidad del paciente.
¿no? Es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica en este caso, la malaria. ¿Ok? Porque al estar dentro del glóbulo rojo, en este caso, se va a esconder, obviamente, de las defensas de la barrera hematoencefálica y pues obviamente va a ejercer daño a nivel central, a nivel del sistema nervioso. Y finalmente, respecto al Trypanosoma cruzi, desea marcarlo correcto. El humano se infecta por la picadura del mosquito de género Anopheles. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? No, ese es el de la malaria. Ajá, ¿y cuál es el de, el de Trypanosoma? Triatoma infestans. Ajá, infestans. Infestans. No puede haber casos de transmisión por vía oral, su propagación es netamente vectorial. ¿Qué dicen, chicos? No vectorial y no vectorial. Ajá, no vectorial también hay. Pero sí hay, también hay casos por vía oral, no se olviden, ¿no? Por el masato, por el plátano maduro, esas cosas, ¿no? O sea, sí hay, sí hay. Se está estudiando más todavía, pero sí hay. Estadio infectivo para el ser humano es el tripomastigote metacíclico. ¿Y para el vector, chicos? Tripomastigote sanguíneo. Ajá, sanguíneo, sanguíneo. En la fase crónica puede haber o puede causar signo de la romaña. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en esta alternativa, chicos? A ver, creo que no lo ven. Ya. En la fase crónica puede causar signo de la romaña, chicos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no Ansel. puede No es en causar. la fase aguda. ¿Cómo? No es en la fase aguda. Ajá, en la fase aguda. Por eso es falso. Y no promete un compromiso cardíaco, no produce un compromiso cardíaco. Ya se los acabo de decir, ¿ah? ¿Qué es el mal cardíaco que produce Trypanosoma cruzi en su fase crónica? Cardiomiopatía. Ya, Chagásica dilatada, ¿verdad? sí, perfecto. Cardiomiopatía chagásica dilatada, dilatada. Ahora, Trypanosoma cruzi puede ser, puede atravesar la barrera placentaria, chicos, ¿qué dicen? Sí, Sí, chagásica perfecto. Sí, perfecto. Les voy a hacer unas preguntas ya respecto a los temas, a ver si lo han comprendido completamente. ¿Cuál es el estadio infectivo del ser humano para malaria, para Plasmodium, chicos? Esporozoito. Ajá. ¿Cómo se considera el ser humano para malaria? ¿Qué hospedero se considera? intermedio. Intermedio, intermedio. Ahora, yo les voy a hacer un enunciado y ustedes me dicen verdadero o falso y por qué. ¿Ya? El, el Anopheles es el hospedero definitivo para Plasmodium porque alberga los estadios adultos del Plasmodium. ¿Qué dicen? Verdadero. Ya. Ojo, ojo. Es el hospedero definitivo, sí, pero no por albergar los estadios adultos, sino por albergar el estadio, el ciclo sexual. ¿Ok? El ciclo sexual. Está bien, está bien.
A ver. Ya, ¿se acuerdan en base a qué en base a qué partes del ciclo biológico de malaria se basaba su patogenia, su gravedad? Les recuerdo, o sea, es en base a la ruptura de los esquizoides hemáticos de la membrana de los hematíes, pues obviamente. Al seguir rompiendo membrana de hematíes, obviamente destruye glóbulos rojos y ahí viene la patogenia. Ahí viene la patogenia. Bien, entonces, ya sé, Leishmania. Em, ¿En qué mal causado por Leishmania se producen las enfermedades, las lesiones ulcerativas indoloras o también conocidas como UTA? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, sí. ¿En qué mal producido por Leishmania se producen las úlceras indoloras o también conocidas como UTA? ¿Úlceras localizadas? Podría ser. No estoy seguro. Úlcera es. Miren, la UTA viene a ser de la cutánea localizada, chicos. En este caso el paciente, y me parece que ese fue su caso clínico, creo, de práctica, que les viene en su guía, no me acuerdo, donde decía que el paciente tenía úlceras indoloras, me parece. Ya, pues, leishmania cutánea localizada, pues, leishmania cutánea localizada. También se puede conocer como UTA. Este es clásico de leishmaniasis cutánea localizada. Bordes levantados también. Por otro lado, el tipo lepra, si les dicen tipo lepra, ya están pensando en difusa. Tipo lepra son difusas, ¿ok? Difusa. Si les dicen daño de mucosa, si les dicen espundia, si les dicen nariz de tapir, mucocutánea. Mucocutánea. Daño de mucosas, obviamente. Problemas en la alimentación y respiración porque daña faringe y laringe. ¿Ok? Y bueno, eso ya no le van a preguntar, ¿no? No creo que les pregunten, la verdad. No creo que les pregunten. Pero esos son más que nada, o sea, tienen que diferenciar tanto cutánea localizada, cutánea difusa, como cutánea, como, perdón, como mucocutánea. Esas son las clásicas. Bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta ahora último, como para ya terminar esta reunión. Voy a pasarles rápido su post-test, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? Porque ya es tarde, chicos, seguro tienen clase más tarde. ¿No tienen clase? ¿No tienen consultas, perdón? ¿No? Creo que era todo. Bien, bien, perfecto, chicos. Voy a dejar de grabar. Ya les he pasado también su post